Bien, la influencia social. Bien, con este tema vamos a analizar entonces, completando todo lo anterior, ¿no? Que hablábamos mucho del cerebro. Ahora hablaremos de la importancia de otra variable, que es la variable del ambiente, ¿no es cierto?, de la cultura, la sociedad. Y esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de los enfoques cognitivos sociales, ¿no? Siempre procurando tratar de estar al día con las diferentes teorías que nos hablan justamente de la influencia social en la formación de la personalidad. En las teorías cognitivas de la cultura tenemos dos grandes grupos, los cognitivos sociales y los naturalistas o evolucionistas. Estos ponen atención a las determinaciones cognitivas implicadas en cómo crear y compartir significados. Pero lo importante es que estos enfoques, ¿sí?, ambos, cognitivos sociales y naturalistas, toman atención a los procesos psicológicos que permiten a los individuos y a los grupos sociales crear, interpretar, transmitir, transformar el significado. Pero lo importante es que toman en cuenta al individuo, ¿no? A ese individuo que es el que es parte de esa cultura o de esa sociedad, que esto es armónico con la definición de personalidad que dimos en la primera clase de Pelechano, en donde nos dice que la psicología de la personalidad estudia al individuo, ¿no?, también en grupos, ¿no?, pero tomando en cuenta al individuo. Porque no puede haber significado sin un sujeto o un individuo que interprete la realidad. ¿Sí? No es posible. Entonces las propuestas cognitivas sociales centran su atención en cómo el ser humano procesa mentalmente y socialmente la información que circula en el entorno cultural, ¿no? O sea, se fija mucho en el individuo. Entonces, estas teorías son partidarias de la idea de que la cultura es un fenómeno social limitado por procesos de cognición y de aprendizaje. Entonces, en resumen, estas teorías cognitivas sociales toman muy en cuenta al sujeto, al individuo, en cómo él significa la realidad, cómo le da un significado, porque no puede haber cultura sin una mente, digamos, o sin un individuo que procese toda esa cultura. Entonces tenemos a los enfoques cognitivos sociales, con autores como Roy de Andrade, Claudia Strauss, Naomi Quinn, Ann Schindler, donde se estudia todo eso, ¿no?, los procesos sociales de transmisión, de aprendizaje y uso de los significados culturales en la vida práctica. Y los naturalistas o evolucionistas, como Dan Sperber, Pascal Boyer y Laurent Hirschfeld, que lo que les interesa es descubrir las determinaciones genéticas y cognitivas que nos hacen a los seres humanos más susceptibles a ciertos tipos de inferencias o de creencias. Los enfoques cognitivos sociales. Enfoquémonos, valga la redundancia, en estas teorías. Nos dicen, la cultura reside en un conjunto de formas de significados públicos. ¿No? Significado significa una construcción que hace una cultura sobre una determinada pauta cultural, ¿no? Cómo lo interpreta, qué valores le da. Sin embargo, estas formas públicas solo pueden ser verdaderamente significativas en la medida en que los seres humanos tenemos instrumentos para interpretar esta realidad. Postulado general, entonces, la cultura está en la mente. En resumen, ¿no?, de todo lo que hemos dicho, la cultura está en la mente. Esto se inspira mucho en la definición de cultura de Goodenough en 1971, quien la entiende como cualquier cosa que uno debe saber o creer para operar de una manera aceptable en un contexto social. Entonces la cultura es algo que se aprende, es algo que se aprende y que nos sirve para operar de una manera aceptable en un contexto social. Por ejemplo, nosotros sabemos que para operar aceptablemente debemos ser personas honestas, ¿no?, leales, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero a la vez sabemos que a veces tenemos que hacer ciertas cosas por ahí, ¿no?, como saludar, ¿no?, usar determinado tipo de vestimenta, etcétera. Entonces nos permite operar todo eso en un contexto social de manera aceptable, ¿no? Si yo me iría a vivir, no sé, a la Amazonía, ahí en alguna tribu, yo ya puedo andar, no sé, en taparrabos tal vez y no pasa nada, ¿no? Nadie se va a hacer ningún problema, va a ser lo más normal. Bien, Strauss y Quinn propone una teoría cognitiva de la cultura. Dice que la cultura es necesaria debido a que no es posible explicar los significados culturales a menos que se vean como creados y sostenidos en la interacción entre las siguientes áreas. La extrapersonal, como formas concretas de cultura extrapersonal
que se instalan en la mente de cada ser humano. Cada ser humano sería como un aprendiz del mundo y examinar qué es lo que internalizan en diferentes puntos de sus vidas. ¿No? Por ejemplo, entre los esquimales es muy común, ¿sí?, untarse con grasa de foca en el cuerpo para protegerse del frío. ¿Sí? Esa es una cuestión cultural extrapersonal, que ellos lo aprenden y no se hace ningún problema, pero si yo me voy a vivir con ellos, voy a sentir un olor, ¿no? Eso obviamente no está en mi cultura. En la cultura nuestra, por lo general, tenemos que oler bien, ¿sí? Bien, si no, no existirían las industrias del antitranspirante, desodorantes y demás. Bien, el intrapersonal. Lo intrapersonal es cómo las personas se apropian de su experiencia y actúan, algunas veces recreando y otras veces cambiando el mundo social. ¿No? O sea, va a llegar en algún momento un esquimal que va a decir, no, yo no me unto más con grasa de foca, déjenme de hinchar. Soy un esquimal del siglo XXI, me pongo calzoncillos largos, no sé, una camiseta de lana, otra cosa. Es decir, también en lo intrapersonal uno puede aceptar ciertas normas culturales, como puede discutirlas. ¿Sí? Bien, y otras veces cambian, ¿no es cierto? Entonces, cambias. Bien, el significado en la cultura. Entonces hay que tener en cuenta que la cultura es algo dinámico, ¿sí? Es algo dinámico, es algo que va cambiando con los años. Bien, el significado en la cultura. Una palabra, un enunciado, un objeto o situación significan algo para las personas. Por ejemplo, una casa. ¿Sí? El significado solamente puede ser evocado por personas particulares. Una casa. La casa puede ser, como les decía en clases, ¿no?, el lugar de la felicidad, el lugar que es un refugio, donde está mi esposa, mis hijos, mis mascotas, ¿sí?, mis perritos. Eso puede significar la casa para uno. Para otro, la casa puede significar un símbolo de prestigio, ¿no? Ah, tengo mi casa, sí. Ah, es un miserable, nadie lo quiere, pero él tiene una casa enorme, grande. ¿Sí? O una inversión económica. Sí, tengo mi casa por ahí que la compré en $10.000, pero de acá a 20 años, cuando sea viejo, la voy a vender en 50.000. ¿Entiende? Entonces, el significado de algo está evocado por una persona en particular. Todos sabemos que es una casa, ¿verdad? Pero lo que significa para cada uno de nosotros varía de persona a persona. Entonces, por definición, el significado es la interpretación evocada en una persona por un objeto o evento en un tiempo determinado. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque la casa, que es para mí la felicidad, mi hogar, y por ahí se me van mis hijos y me quedo solo en la vida, etcétera, puede significar la casa ya un recuerdo nostálgico, ¿no? Entonces, en un tiempo determinado, las cosas van cambiando, los significados también van cambiando, ¿sí? Y que evocan sentimientos y motivaciones en la persona. Entonces, los significados pueden ser creados, sostenidos y transformados por las personas cuando los adquieren, rechazan o discuten. ¿Mm? Bien, los enfoques cognitivos naturalistas centran su atención justamente en los mecanismos de aprendizaje, de socialización, el uso de las concepciones culturales, sean esquemas, repertorios, proposiciones o metáforas. Intentan explicar por qué algunos contenidos se estabilizan y llegan a ser culturales, porque hay muchos contenidos, ¿verdad?, que propone el ser humano, y plantean que a los seres humanos se nos facilita cierto tipo de representaciones y no otras, debido a que tenemos dispositivos mentales genéticamente especificados. ¿No? Con esto pretenden explicar la recurrencia global de ciertos conceptos culturales y su persistencia histórica. Entonces, fíjense, esto es muy novedoso hasta cierto punto de vista, ¿no? Dispositivos mentales genéticamente especificados. Fijémonos, por ejemplo, el concepto de guerra, ¿no?, o del guerrero. Ahí tenemos un guerrero espartano, un guerrero azteca y hay un soldado moderno, ¿no es cierto? Parece Tom Cruise, pero bueno, es más o menos, digamos, el enfoque de este enfoque, perdón, o el concepto central de este enfoque es que tenemos los seres humanos cierta tendencia hacia algo. A la pregunta, por ejemplo, la mayoría de las sociedades en el mundo, ¿de qué tipo son? ¿Matriarcales o patriarcales? La mayoría son patriarcales. De hecho, creo que todas son patriarcales. ¿Sí? Y por ahí sabemos, ¿no es cierto?, que hay un libro de Margaret Mead que se lo utiliza mucho, por ahí, ¿no?, donde nos habla de una sociedad donde las mujeres hacían lo que querían, tenían relaciones sexuales con todo el mundo y todos eran muy felices. Una sociedad que hasta ahora no se encontró, por si acaso. ¿Sí? O si estoy equivocado, díganme, pero hasta ahora nadie encontró la sociedad de la que habla esta autora. Lo que sabemos que sí es que odiaba mucho a los hombres.
Bien, dejando de lado esas disquisiciones, entonces, ese es el enfoque cognitivo natural. Hay ciertos mecanismos de aprendizaje y socialización, características genéticas. Entonces, la cultura está determinada por los sistemas sociales y micromecanismos de cognición que se transmiten genéticamente. Interesante, ¿no? Hay estructuras cognitivas innatas, dice que juegan un papel central, por ejemplo, en los modos que las personas comprenden sus mundos físicos, biológicos y sociales, ¿sí? En la forma en que proyectan y procesan los contenidos de otras mentes, ¿no? En cómo nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que alguien nos está mintiendo o nos está intentando convencer de algo que no es. Como que tenemos ya un cierto, digamos, ¿no? Cierta estructura cognitiva que nos dice acá pasa algo. ¿No? Entonces las representaciones mentales para este modelo son el resultado de inferencias complejas que pueden operar tanto como fuerzas centrípetas, generan similitud, como fuerzas centrífugas que generan diferencia. Bien, explicamos esto. Metarepresentaciones y epidemiología de creencias. Dan Sperber dice que la cultura se conforma de ideas contagiosas, ¿no? Ideas que les gusta a todo el mundo, como en su momento, por ejemplo, lo puede haber sido la lambada, ¿sí? ¿No? Son ideas contagiosas, son ritmos contagiosos, son, no sé, conceptos culturales contagiosos que van de cultura en cultura. Entonces las representaciones, o sea, las creaciones del ser humano, no son neutrales con relación a los contenidos, sino que estos van a depender de procesos de memoria y la capacidad de atención. Ahora, si hablamos de procesos de memoria y capacidad de atención, estamos hablando de ciertas estructuras biológicas que conforman ciertas tendencias en sí. Entonces, la conformación de la cultura es posible debido a que los seres humanos, entonces, poseemos un módulo conceptual que Sperber lo denomina el módulo metarepresentacional, que sirve para lo siguiente: procesa conceptos de conceptos, representaciones de representaciones, interpreta la representación en virtud de similitudes de contenido. Es decir, que automáticamente nosotros tenemos un módulo metarepresentacional que analiza las cosas a un nivel, digamos, hasta automático. Por ejemplo, se va a ver en muchas culturas que al extraño, ¿sí? Al que es diferente, se lo ve como un elemento peligroso, ¿no? Como una cosa que causa miedo. Entonces es muy común haber visto en diferentes culturas que cuando llega un tipo extraño lo matan, ¿no? Sobre todo en los tiempos antiguos, porque como que habría un módulo metarepresentacional que lleva al hombre a pensar siempre lo mismo, de que lo que es diferente puede ser peligroso, ¿no? Entonces ese módulo metarepresentacional, que tiene una característica genética, nos habilita a comprender, predecir, explicar, influir o manipular el comportamiento de otras personas, ¿no? Entonces, si es extraño, me da miedo, ¿no? Y se usa no solo para creer, sino también para dudar o para reconocer mentiras, ¿no? Como que nos da cierta capacidad de inferencias o de inferenciar, ¿no? Lo que está haciendo el otro, que se llama teoría de la mente, y tener conceptos sobre lo que el otro quiere hacer. Entonces la inferencia parecería ser la fuente primaria del significado. Llega a esa conclusión Sperber y dice hay dos clases de inferencias. Las intuitivas, que vienen de conceptos innatos, que es lo que estamos hablando del módulo metarepresentacional, ¿no? Y las reflexivas, que son producto de un proceso histórico, social, ¿no? Bien, eso es el concepto entonces, de la metarepresentación de Dan Sperber. Y pasemos ahora a otra teoría, que es la construcción social de la realidad, que vamos a explicar también rápidamente. Todo esto viene de Berger y Luhmann, ¿no? Que dicen que la construcción social de la realidad hace referencia a la tendencia de las personas que aprenden la vida cotidiana como una realidad ordenada, objetiva, como algo que se impone. Es decir, nadie discute la realidad. La realidad es lo que es y nosotros lo vamos asimilando. Entonces, está allí objetivada, fuera de nosotros, y es algo que se nos va a imponer y lo vamos aceptando. ¿No? Las inserciones de las personas en diferentes categorías sociales influyen, ¿sí? Generan visiones compartidas de la realidad, e interpretaciones similares de los acontecimientos. No será la realidad, la visión de la realidad en una categoría social alta, ¿sí? Como en una persona de una clase social baja. Entonces su posición social de las personas influyen en cómo, ¿no? En cómo ven la realidad.
Entonces, la posición social de las personas, y eso sumado al lenguaje, posibilitan la acumulación o acopio social del conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, la posición social de las personas es muy importante. Y eso hace, obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos generalmente son gente aristócrata, ¿no? Gente de mucho dinero. Y los demócratas, más que la gente de tendencia popular, ¿no? Son como una suerte de izquierda de Estados Unidos. Bien, ¿no? Entonces la posición social crea eso. Y el lenguaje, ¿no? El lenguaje que permite el acopio del conocimiento. Entonces la realidad objetiva se convierte en realidad personal, ¿no? Por un proceso de distorsión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las cuestiones políticas, ¿no? Donde un político tiene esta visión del país y el otro tiene otra visión. Para uno, ese es un, no sé, un sujeto, un aristócrata que no le importan los pobres. Y para el otro es un populista, un demagogo, ¿no? Entonces, la realidad es una, pero se convierte en una realidad personal y hay cierto proceso de distorsión, ¿no? Que responde también a determinaciones perfectamente objetivables. Entonces, no es que existan diferentes realidades, ¿no? Sino hay diferentes maneras de tratar la misma realidad objetiva, porque la propia realidad incorpora en sí misma procesos propios de la actividad desarrollada de las personas. Importante eso. Esto implica que la realidad tal y como es está parcialmente determinada por la realidad tal y como es para las personas, ¿no? Y decíamos eso, ¿no? Que influye mucho por ahí su posición social. Y significa ello que en cierta medida la realidad pasa a ser el resultado o el producto de la construcción subjetiva que de la misma realizan las personas. O sea, nosotros subjetivamente vamos interpretando la realidad. Bien, esto se da también de acuerdo con dos procesos, que son los procesos de socialización, ¿no? Que hay dos tipos. Uno, la socialización primaria, que es una forma en la cual se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, y la socialización secundaria, nos hablan Berger y Luhmann. La primaria es la primera por la que atraviesa el individuo, es en la niñez, se da en el núcleo familiar, tiene mucho de emocional, ¿no? Y finaliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia, entendiendo el otro generalizado puede ser visto como la norma general en un grupo social o situación, ¿no? Entonces nosotros llega un momento en que entendemos cuál es la norma en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, ¿sí? Ya comprendemos todas las normas y eso es lo que llaman Bergan y Luhmann el otro generalizado, ¿no? Es decir, somos partes de una determinada sociedad. Pero después viene la socialización secundaria, ¿no? Que es la adaptación del individuo a diferentes grupos y contextos subculturales en el cual tiene que desempeñarse, ¿no? Esa es la socialización secundaria, ¿no? Una cosa, digamos, ingresar a una subcultura. Uno puede decir, ¿cómo es eso? Los militares, por ejemplo, es un ejemplo claro. Los militares son una subcultura. Es decir, cada profesión es una subcultura o cada oficio. ¿No? Los carpinteros, ¿sí? Como que se juntan entre ellos, tienen sus gremios. ¿Qué más? Los abogados y también hasta los psicólogos. Y todos, cada uno de ellos son diferentes grupos y contextos subculturales. Y de las religiones ni hablemos, ¿no? Entonces, uno tiene una socialización primaria, por ahí es católico, mi padre, no sé, es zapatero, ¿no? O es técnico en electrónica o músico, pero yo entro a la universidad, ya entro a otra cultura, me hago de tal religión, etcétera, ya empiezo a desempeñarme en otros tipos de subculturas. Entonces, la sociedad total es el agente de socialización y cada persona con quien se entra en contacto es en cierto modo un agente de socialización, cada subgrupo con el cual nos metemos. Bien, pasemos a otro concepto para entender la influencia social, que este es muy importante, que lo desarrollan Moscovici, Hodelek también, ¿no? Son las representaciones sociales. El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque está socialmente elaborado, que nos crea una orientación actitudinal positiva o negativa hacia algo, opiniones, creencias, valores y normas, contienen estereotipos y constituyen sistemas cognitivos. O sea, son cosas muy completas las representaciones sociales, pero que se manifiestan en la actitud. Por ejemplo, si veo a alguien que tiene un auto como este, qué lindo auto, ¿no? Si soy bien pensado, digo, este es un tipo con mucha plata. Este tipo tiene plata, debe ser un empresario, ¿no? O un gran negociante, bueno, un empresario o un profesional muy destacado,
tal vez un médico, un neurocirujano, ¿sí? O puedo decir fácilmente, oh, tiene ese auto, es un narco. ¿Sí? Por una representación social, todos los que tienen este tipo de autos son, ¿no? Porque tienen la plata de una forma o la vida. Entonces son construcciones sociales que de acuerdo al diferente tipo social, a la diferente formación, ¿no? Están ahí y uno las acopia, ¿no? Son filosofías surgidas en el pensamiento social que tienen vida propia. Actitud. Entonces la actitud consiste en una estructura particular de orientación de la conducta, cuya función es dinamizar y regularizar su acción, y que es el aspecto más afectivo, ¿no? de la representación, por ser la reacción emocional ante un hecho. ¿Mm? Es decir, una persona o un grupo puede tener una reacción emocional sin necesidad de tener mayor información sobre un hecho en particular. Por ejemplo, si vemos a los Ku Klux Klan, ¿qué decimos? Ah, son unos racistas, gente despreciable, ¿no? Gente mala, ¿verdad? Es lo que pensamos, creo, ¿no? Otros pueden decir, ah, qué tipos macanudos. De acuerdo a la representación social con la cual se maneje. Entonces la actitud es el resultado en un individuo del proceso de influencia social, ¿no? La materialización de la representación social, ¿no? Y el entorno actual para el desarrollo social de la personalidad ya es otro tema, ¿no? ¿Cuál es el entorno actual? Bueno, señores, nosotros vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Los grandes factores que hicieron la irrupción de esto, de que es la sociedad del conocimiento actual, ¿no? El tema se llama la influencia del ambiente, es que estamos inundados por las TIC, hay un gran desarrollo de la ciencia y la técnica, ¿no es cierto? Los viajes espaciales, la exploración de otros planetas, nuevas formas de enfrentar las enfermedades, etcétera, y la mundialización de economía. Conceptos que debemos conocer, como el de aldea global, ¿no? Que es como la unidad tribal de la especie humana, donde todos ya estamos prácticamente, ¿no? No podemos, es muy raro que uno pueda decir, no, a mí no me interesa lo que está pasando en China, no. En este momento es muy importante lo que pasa en China, ¿verdad? Eso nos influye. Entonces, además de eso, de las enfermedades en sí, ¿no? Y la parte económica, las TIC están ahí y se nos imponen, y nos van condicionando, ¿no? Y van constituyendo una nueva morfología social. ¿Sí? Hoy en día uno puede ser de una clase social muy baja, pero si desarrolla mucho las TIC y se vuelve un gran programador, ¿no es cierto? Como que ya no es tanto el dinero, que sí es importante y sigue siendo un determinante social, ¿no? Pero también es el conocimiento, la genialidad de una persona, ¿m? Para que pueda, digamos, tener ciertos cambios económicos, sociales, ¿no? De prestigio, etcétera. Entonces, por eso las sociedades actuales se estructuran cada vez más en torno a una posición bipolar entre la red y el yo individual. ¿Sí? Y esto no tiene que ser necesariamente negativo al individuo, pero tienen su impacto, ¿no es cierto? A veces la robotización, digamos, de las industrias va a producir que haya menos trabajadores, ¿no? O la incapacidad del sistema educativo formal en proveer caudal de conocimientos y especialidades. Hoy en día hay nuevas especialidades de trabajo. Ayer me enteraba que Google, por ejemplo, ¿no? Está creando, va a dar un curso de 3 materias que las va a certificar Google, como si fuese una universidad. Entonces, esta es una perspectiva histórica que se explica con 4 factores. En un principio el factor de la fuente de riqueza era el trabajo, ¿no? El hombre cazador, que cazaba más animales. A esto después se le suma la tierra, ¿no? Entonces ya el terrateniente, sí, que tiene ahí su campo de algodón, y después se le suma el capital, ¿no? La sociedad industrial, que es ya una conjunción de capital, trabajo, tierra, algo de conocimiento, y llegamos al siglo XXI, donde capital, trabajo y tierra son muy importantes, no es que ya no sean importantes, no, son muy importantes, pero se le agrega el conocimiento. ¿Sí? Ya no es el poquito de conocimiento como acá pueden ver en las flechitas, ¿sí? Sino ya es mucho conocimiento, lo cual vale hoy en día, para que una persona pueda, digamos, desarrollarse competitivamente en la sociedad de hoy, ¿no? Si uno quiere competir en la sociedad, tiene que saber mucho, señores. Entonces, estudien, sí, estudien, aprovechen el tiempo, ¿no? Entonces, el paso a la sociedad de conocimiento ha transformado el sentido y el modo de trabajar,
No les voy a nombrar todos, ¿no? Pero, por ejemplo, nuevas y continuas competencias requeridas por la innovación tecnológica. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Saber manejar plataformas, el Microsoft Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo de nuevos lenguajes técnicos, creciente atención a las competencias lingüísticas, diversificación de las tipologías, formas jurídicas de relación laboral. O sea, hay nuevas formas que han invadido, ¿no? Mayor importancia en una cultura de base polivalente, ¿no? Mejor si uno sabe de todo un poco, en pocas palabras, ¿sí? O tiene una gran cultura general. La cultura del saber ser, ¿no? Importancia creciente de las habilidades del comportamiento, también eso hoy se ha vuelto muy importante. Nuevas formas de pobreza y de marginación social, sobre todo para los sujetos de bajo potencial. Entonces ya eh, ha cambiado y está cambiando la sociedad. Bien, las preguntitas, ¿no? Para que lo puedan mandar a ese correo. Igual lo vamos a subir al Classroom. Y señores, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Espero que hayan comprendido algo de la idea, ¿no es cierto?, de los diferentes factores que influyen socialmente en la formación de la personalidad. Nos vemos.